Bueno, amigos de La Chimba, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos hemos juntado para tratar de un tema muy importante también para las municipalidades, como es el plan de incentivos. Edwin Ruelas, Víctor García, profesor Cayo Condo, Julio Arreyes y Erwin Gómez. Iniciamos entonces La Chimba con este tema tan importante, profesor. Bueno, el plan de incentivos empieza más o menos en el año 2009. 2009. Sí. Claro, ¿no? Y de pronto es una alternativa importante para poder promover el desarrollo, pero fundamentalmente es un instrumento del presupuesto por resultado, ¿no? Y también cómo implementamos algunas políticas públicas que han estado durmiéndose por ahí, pero que hay la oportunidad de poder plantear. Bueno, también el documento manifiesta que es un instrumento de la modernización del Estado para que los gobiernos locales puedan ponerse a tono y al mismo tiempo modelar su gestión. Yo creo que aquí hay que resaltar el sentido, ¿no? Es un plan de incentivos ¿para qué? Para modernizar la gestión municipal, ¿no? O sea, no son tareas aparte que te asignan para como un concurso de fondos, sino es para que en lo que tú estás haciendo y lo que tienes que hacer como municipalidad vayas avanzando. Y te están haciendo transferencia de determinadas tecnologías, métodos, prácticas, procedimientos para el logro de resultados. Entonces, cuando te plantean, oye, tienes que cumplir el 31 de julio tales cosas, tales logros, o al 31 de diciembre tales logros, te están diciendo, mira lo que tienes que ir haciendo y lo que tienes que ir recogiendo no para ahora solamente, sino para adelante, y como parte del proceso de modernización. Claro, pero Víctor, antes que de repente nos despachemos con todo, Vamos poco a poco. mucha gente no lo va a entender, ¿no? Entonces, de tal forma, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, asigna metas cada año, y son dos metas, ¿no? Uno antes de julio y uno después de julio. Paquetes, dos paquetes. ¿no? Entonces, ¿y estas metas qué cosas son? Metas son prácticas, ¿no es cierto? Son cambios, son políticas que se implementen. Entonces, por esto, ¿qué es lo que da Edwin Ruelas? Hay fondos económicos. Expliquemos antes eso y luego empezamos a desarrollar. Sí, el plan de incentivos, al final, si cumples las metas, te dan un presupuesto adicional. Te da plata. Sí, pero es adicional a tu presupuesto. Algunos dicen que es el fondo común por incentivos. Es el fondo común. En el 2009 a nosotros nos explicaron, porque si se recuerdan ahí los amigos, que en el 2009 comenzaron a bajar las transferencias de fondo común. Y cuando fuimos a reclamar, porque era un 30, un 40% de tu fondo común que se lo estaban llevando el MEP, ¿no? O se lo retenía. Y la norma dice es fondo común condicionado. ¿Qué es eso? La condición es, cumples metas y te doy. Y está, ¿no? Por decir, si tienes 10 metas, es un ejemplo, ¿no? Tienes 10 metas. Si tú durante el año solo me cumples la mitad, te doy 50% de lo que tú... Sí, pero ojo, ahí hay que tener el tema del fondo común. ¿Qué cosa es el fondo común? Fondo de compensación municipal. ¿Y por qué te lo da? Porque eras pobrecito. Tenías un tamaño de población que tenía con determinadas condiciones sociales y que había que compensarte porque no tenía las condiciones para atender sus necesidades. ¿Qué es 2% del IGB? ¿Qué finalmente es la plata que tributamos, pagamos Todos. impuestos? Todos. A nivel nacional y que se redistribuye, pero vamos, era la compensación. Entonces era como premiar por ser pobres. ¿Te das cuenta? En cambio, cuando te plantean hacer un fondo común condicionado, no es porque seas pobre que te está dando, sino porque logras resultados. Porque estás mejorando. Porque estás mejorando. Ya, Esa es la idea. hay dos fondos que te desembolsan, ¿no? Uno que es el incentivo y el otro que es el fondo... El bono. El bono. El otro es el bono. ¿Cómo funciona eso? El tema, por ejemplo, nosotros 5, ¿no? Nos dejan tareas. Digamos, Erwin y Víctor no cumplen las tareas. Pucha, no seas mal. Yo siempre cumplo. El dinero que iba destinado para ellos dos se lo comen los tres. No lo reparten. Porque nosotros tres hemos cumplido nuestros que sean tareas. Pero ojo, hay un tema, ¿no? Dirán, oye, ¿quiénes participan ahí? Participan todas las municipalidades. Pero todas las municipalidades no son iguales. La provincial de Arequipa no es igual con En distintos tamaños. O la de una de Caima con una, no sé, por decir, de Matarani, ¿no? O Cachacra. Hay tres niveles de municipalidad. Cuatro. A, B y C. Cuatro. Son cuatro. Sí. La- Las A, que están casi todas las de Lima, y las provinciales. Son 40 ciudades. Son ¿no? las de ciudades Principales. Después tipo B, que vendrían a ser todas las distritales tipo Caima, Cerro, Paucarpata. que no eres la principal, pero que estás dentro de una urbe importante. Exacto. Que tiene ciertas características, ¿no? Que han cumplido ya un poco de nivel, ¿no? Que tengan mínimamente los servicios básicos completos, ¿no? Y luego está la C. Y luego está la C con Más de 500. más de 500 poblaciones. Viviendas. Y También. las D
Menos de 500 Sí. limpios. Entonces, ¿por qué? Porque una de 500 no se va a comparar con una de Sur, con una provincia de Claro. Arica. Así que la tarea no lo pueden asignar igual para todos nosotros. Así es. Exacto. No puede ser por igual. tamaño, por Y hay por metas peso. diferenciadas, en consecuencia hay metas diferenciadas. Pero también hay otro tema que tenemos que tener claro, ¿no? Que estas tareas, entre comillas, que es el cumplimiento de metas, no es algo nuevo que tiene que hacer la municipalidad. Ujú. Es algo que la ley le manda a la municipalidad a hacer y que la municipalidad no lo hace. Y no lo hace por falta de capacidades, por falta de equipo técnico, por falta de recursos. Por falta de incentivos. Por falta de incentivo, bueno, no sé, pero no lo hace. Entonces, la norma lo que está diciendo, en otras palabras, ¿qué está haciendo? Te está diciendo, ¿no? Aprende a hacer tu trabajo. Y si tú me haces bien tu trabajo, o sea, lo que la ley te manda hacer, entonces yo te voy a dar, por esta vez te voy a dar un incentivo. Pero la idea es de que ese aprendizaje se quede en el tiempo, o sea, que lo sigan haciendo. Se ha sostenido. ¿No? El gran problema que Pero tenemos antes de que ahorita- entremos de repente a esa discusión que está interesante, porque hay muchos amigos que en el Face decía, oye, a veces hablan en chino, dice, ¿no? Claro, que la Chimpanzee está esencialmente orientado un poco a los gobiernos locales, ¿no? Pero sin embargo, por la magnitud, la gente nos está escuchando y de pronto ya sabemos que hay tareas, hay fondos, los tipos de fondos, ¿no es cierto? Es un bono para el que Hay cumple. funciones que hay que cumplir. Y el incentivo es todo el mayor que para los que no cumplen, del que se ha beneficiado fuertemente acá en Arequipa, o a Alto Valle, hay que decirlo, ¿no? Cállame en su momento Entonces, también. ahora, la otra es la naturaleza de las metas. ¿De dónde salen las metas? Ya Julio lo decía, ¿no? Entonces, en el documento dice que las metas las asignan los ministerios. ¿Y qué tienen los ministerios? Tienen políticas públicas, tienen leyes, tienen encargos. Entonces, de tal forma se encarga la tarea a Erwin por algunas condiciones que es comunicador y de pronto pues no lo cumple, ¿no? Entonces, la tarea te le dice, te la colocamos de esta forma, ¿no? Entonces, oye, ¿esas metas realmente responden a los gobiernos locales o no? Ese es un tema importante porque, mira, hasta ahorita mucha gente piensa que la municipalidad es una isla y que solamente por su autonomía se rige por lo que quiere hacer. Entonces un alcalde cuando postula, por ejemplo, dice, yo voy a hacer tales cosas y cuales cosas, aislado del resto del conjunto de las instituciones públicas que existen. Sin embargo, hay instituciones públicas, ponte el Ministerio del Ambiente que te dice y te regula cómo tienes que hacer la limpieza pública. Tienes el Ministerio de Educación que te dice cómo debe ser la educación. Tienes el salud que te dice cómo se tiene que hacer el servicio de salud. Lo que pasa con una municipalidad es que tiene también responsabilidades compartidas en el territorio y tiene que coordinar con ellas. Y cuando te plantean metas, por ejemplo, lo que te están diciendo es determinadas formas cómo se tiene que proteger. En el caso de ambiente, por ejemplo, cómo tienes que hacer la limpieza pública. El Cómo manejo de tienes- residuos sólidos. El manejo de Manejo los de residuos residuos sólidos. Pero es parte, no es todo. Es una parte. Es una parte. Dentro de la meta, una parte es el manejo de residuos sólidos, la recolección, la disposición final. Pero también hay la otra parte, que es el tema de la limpieza en sí, ¿no? Vamos a poner mejor los ejemplos. Por ejemplo, una de las metas del primer semestre, que ya se pasó, ya evaluaron, incluso ya transferieron, era la formulación y ejecución del Plan Local de Seguridad Ciudadana. O sea, era reformulado y cómo está tu plan en tema de seguridad ciudadana, articulado con la policía, que vendría a ser el Mincentur. Claro, pero en el fondo es una política pública, ¿no? De Claro, de seguridad ¿cómo ciudadana. brinda seguridad al vecino? Exacto. Y el Estado te dice, oye, este puede ser un camino, ¿no? La meta. Exacto. Te dice por aquí porque a veces estaban distanciados, los serenados hacían su papel y los policías y aparte no había esa coordinación entre ellos, ¿no? No, pero también te obliga a la participación de la sociedad De la civil sociedad organizada, civil, ¿no? En claro, este caso, exacto. el caso de la Junta Vecinal. Junta Vecinal. Y adicionalmente a eso también te da otras metas para hacer una especie de grupos voluntarios de jóvenes para trabajar en seguridad Claro, y la ciudadana. meta ahí como- O sea, hay una serie de elementos, ¿no? En seguridad ciudadana como que hay tres cosas fuertes, ¿no? Uno dice, oye, no puedes trabajar si no tienes un plan. Exacto. Y el plan de seguridad ciudadana es eso. Y ese plan de seguridad ciudadana te dice que hay que tener, ¿no?, ciertos mapas del delito, que hay que ir chequeando. Y luego te dice cómo hacerlo con Exacto. la sociedad organizada. Entonces, de tal forma, incluso esta parte de seguridad ciudadana dice, el que debe presidir sí o sí es el alcalde. Si no lo preside, es motivo de vacancia. Es motivo. Que ahora están obligando, ¿no? Los comisarios, No, las es juntas motivo de vecinales. vacancia, no. Y yo conozco casos de alcaldes que los han suspendido por no instalar su Codisec, por si acaso. Yo- No sé. Sí, de verdad. En el caso concreto de Está Satipo, normado. por ejemplo, que es una provincia dentro de Junín, suspendieron al alcalde 30 días, el Jurado Nacional de Elecciones, por sencillamente no haber implementado su Coprosec. ¿Qué pasa ahora en los códices? Por ejemplo, los comisarios dicen, oye, no venía el alcalde, esta sesión no puede continuar. Y si no se continúa la sesión, pues, oye, y eso está bien, ¿no? Eso está bien, porque la el primera alcalde... autoridad no tiene que estar ahí presente. Yo quiero destacar un asunto ahí. La municipalidad cumple la meta, pero ¿quién se le evalúa? El Ministerio del Sector.
Exacto. No es el Ministerio de Economía, es el No, sector. no, En el este sector. caso de Seguridad Ciudadana es el Ministerio del Interior. Interior. ¿Pero por qué? Porque el sector es el órgano rector de ese sistema funcional. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el sistema funcional? Que es el sistema de prestación del servicio público al cual se sujeta esta política pública. Claro, entonces ahí Ellos dicen, mira, en lo técnico, cómo se debe hacer, cuánto debe implementarse, qué características debe contener el servicio para que se preste. Es claro, el sector indicado. Claro, para que grafiquemos un poco, entonces, hoy tienen esas reuniones, luego tienen actividades. Entonces, ¿cómo verifica el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿No es cierto? Con fuentes de verificación, con puntajes, que al final reportan. Y si no cumplen, esa meta no se logró, ¿no? Claro, es que en realidad en la evaluación del cumplimiento de la meta se manejan dos fuentes, ¿no? Una es del sector, y en la fuente del sector justamente se reafirma ese enfoque de multisectorialidad o de coordinación intersectorial que viene desde el plan desde la ley de modernización del Estado, ¿no? Donde se dice desde el Ministerio, por ejemplo, en Seguridad Ciudadana, desde el Ministerio del Interior hasta el último alcalde debe haber una coordinación estrecha y deben articularse actividades en conjunto. Pero por el otro lado, a través de los programas presupuestales, el Ministerio de Economía y Finanzas también te está midiendo cuánto estás gastando en cada una de esas actividades, porque tú puedes decir, de hecho, he cumplido todo, pero ¿cómo has cumplido todo si no lo has gastado la plata? ¿De dónde sacaste para hacerlo? Es otro indicador. ¿No? Es otro de los indicadores, o sea, pero por ambos lados se va midiendo. Pero aquí hay una hay gran pregunta, ¿no? Oye, verdaderamente, mire, ¿cómo ellos se aseguran que han cumplido las metas, todas las municipalidades que participan, ya con entrega de documentación? Y a veces, oye, lo que tú estás cumpliendo se refleja en tu distrito, en la realidad. Entonces, ahí falta otro mecanismo de medición. Si realmente lo que manda la información, porque es mandar información, ¿ah? Y cumplir, nada más, ¿no? reportar información y cumplir, ¿no? Y algunos cumplimientos, ¿no? Cumplimiento, sí. Porque cuando van al tema uno ve o camina por su distrito, las cosas no son así. Claro, Oye, entonces, algo está fallando. Ahí está la debilidad de esta propuesta por resultados, ¿no? O sea, finalmente no acaba siendo por resultados. O sea, donde el tema de seguridad ciudadana tendría que reflejarse, ¿no es cierto? Cuando empiece a disminuir por lo menos la percepción, ¿no es cierto?, de inseguridad ciudadana. ¿Y cómo se mide eso? Con encuestas. Exacto. También Una forma. Es una de las formas. O la otra tendría que ser bajando los índices de criminalidad. Un registro o de inseguridad. objetivo de la realidad, ¿no? Ahí yo pienso que va realmente a cumplirse. Entonces, esa es una meta. Otra meta Es del libro y la lectura. por ejemplo, ¿Y por qué? programa de Ya, lectura, ¿sí? Sí, siempre hay que decir el por qué están haciendo esa meta, ¿no? Es que a nivel nacional, dije, el tema de los niños y jóvenes, casi el peruano lee un libro al año. Y eso. y el estándar es 4 libros al año. Es 4 libros. Acá hay que chequearse, pero ¿cuántos libros han leído usted? Bueno, yo voy No quiero decirlo porque voy a decir que soy panudo. Bueno, yo voy por un par de libros al mes. Entonces, ese es, Más o menos. ese es un problema a nivel nacional. Todavía no, falta. Entonces, ese es un problema a nivel nacional. Y hoy en día, los El tema, escolares... claro, de la lectura definitivamente es un problema grave en el Perú, ¿no? Quien no comprende un texto es mucho más complicado que comprenda las cosas que están a nuestro alrededor. Y al ser un problema, se convierte en una política pública. Ahora, ¿quién asume esa política pública? Porque hay responsabilidades, ¿no? Eso lo asume El Ministerio de Cultura. Cultura. Pero ahí hay una curiosidad, ¿no es cierto? El que debía asumir es el Ministerio de Educación, pero no lo hay puesto, sino es el Ministerio de Cultura. Entonces, de hecho, que la lectura tiene una relación directa con el proceso de desarrollo y también el desarrollo personal. ¿Qué te pide en este caso? Por ejemplo, implementes una biblioteca comunal o una biblioteca municipal. Y en muchos de los municipios, hasta el día de hoy, no tenían biblioteca municipal. Así es. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, ahí que se está enfocando directamente hoy. Has de leer y ahí que se llama, incluso tiene que estar funcionando y mandan inspectores para ver si está funcionando. Ya, pero también hay que explicar también a la población un poquito el tema de que las metas tienen pasos, ¿no? Una guía que te dan, que te sirve para poder cumplir esos puntajes que te están pidiendo, ¿no? Y cada paso tiene un puntaje. Y de acuerdo a eso es que se cumple la meta, ¿no? Para que lo entiendan un poquito. Y hay un cómo se cumplimiento logra. mínimo y hay uno adicional. Y hay un adicional, ¿no? Que es un puntaje adicional que también se da. Entonces, eso es un ejemplo. Los otros dos metas es la implementación del control interno, el tema de corrupción, ¿no? Que es Eso un está bien problema verde, de corrupción. o sea, ¿por qué sale esta meta de control interno? Que lo fiscaliza, o quien es responsable de la Contraloría. Porque a nivel nacional se ha dado casos de tema de corrupción. Entonces ya la Contraloría está pidiendo como meta mandar la información que corresponde al tema de contratación. No, pero también hay otro tema, ¿no? Existe ya todo un sistema de control interno
¿no es cierto?, que las municipalidades encabezadas por su alcalde tienen que implementarlo, y no se han estado implementando, ¿no? Claro. Entonces, Se hacen el ojo chueco. esa era otra ley muerta que estaba ahí, y naturalmente eso deja la arca abierta para que se implementen todos los procesos de corrupción posibles, habidos y por haber. Entonces ahora te dicen, no, tienes que implementar todos tus sistemas de control interno, para que de esa manera, estando ya regulados, implementados dentro de la institución, si no lo cumples, desde la cabeza ya tienes tu primera sanción por incumplimiento de la misma norma, ¿no? Que es diferente al trabajo de la Contraloría en sí mismo. Que es diferente al trabajo del OSI, o sea, del órgano de control institucional. Son cosas completamente diferentes. Y es ¿no? el control que tienen que hacer los gerentes, el alcalde y todo el personal Ah, de la sí. municipalidad Preventivo, de manera ¿no? preventiva y concurrente. Es decir, Concurrente. ¿no es Así cierto? es. Mientras que la OSI hace generalmente control posterior. Ahora que es concurrente. Varias veces yo he ido al curso de capacita concurrente. Y la primera vez, ¿qué es concurrente? Cuando están concurriendo, ¿no? En el momento en el que se están haciendo las cosas. Exacto. Claro, o sea, por ejemplo, si estás comprando calaminas, en el momento que te entregan las calaminas, Hay que acompañarte. hay que Verificar controlar ahí. de que sea del Las espesor, características. las características que se ha establecido, ¿no? Porque tú compras calaminas, te pueden traer unas calaminas que parecen papel, pero te las hacen pasar por una calamina gruesa, ¿no? Es una de las acciones comunes que sucede en el tema de la municipalidad. Bueno, ahora que ya más o menos la gente ha ubicado qué es el plan de incentivos, ahora sí de repente aumentamos el nivel, ¿no? Bueno, El pero- tema es ver cuál es el impacto de estas metas. Mira, desde el año 2009 hasta ahora ha pasado bastante tiempo. ¿sí? ¿Cuál es el impacto? 8 años. ¿Dónde se ha No, posicionado 8 mejor el años. tema de las metas? Yo creo que una primera cuestión es el tema de aprendizajes. O sea, el cumplir metas te dicen cómo lo tienes que hacer y cómo tienes que desde la municipalidad, que no sabes cómo queda, porque mucha gente piensa que es un tema externo a la municipalidad, que te están dando trabajo adicional que no debes hacer. Pero no, eso es tu trabajo y te están diciendo cómo hacerlo. Te Así están- deben trabajar. Sí, así debes hacerlo. Entonces están dando pautas desde los órganos rectores, en este caso de los sistemas funcionales, para que te cómo hacer determinada cosa. O sea, los gobiernos locales no saben lo que se pueden trabajar. Nada, los alcaldes y muchos de los funcionarios que están en las municipalidades no saben lo que tienen que hacer. En No concreto, saben ni por qué están sentados. parte del diagnóstico de las municipalidades es que sencillamente se han dedicado en muchos de los casos solamente a hacer fierro y cemento. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana es un tema de fierro y cemento, el tema de la lectura es un tema de fierro y cemento, ¿Cómo- Segregación en la fuente. segregación en la fuente es un tema de fierro y cemento. O de cómo generarte tus ingresos propios a partir de El tema de la recaudación. ¿no? recaudación. Entonces, el tema pasa porque hay una primera cuestión que es el logro de aprendizaje para una buena gestión. La modernización de la municipalidad no pasa por hacer más fierro y cemento, pasan por generar cambios en la ciudadanía. Nuestro problema es que se han implementado, se han ejecutado, pero ojo, muchos de los funcionarios que participan del proceso sencillamente o son desplazados o son rotados y no continúan con el proceso. Es un modelo de gestión. Es un modelo de gestión que debe ser continuado. El otro tema es realmente el de los impactos. Hay gente que sí ha generado algunos cambios, ¿cierto? Y han sido reconocidos, pero hay otras cosas que no, a la larga que no. ¿Por qué? Porque se ha roto con la continuidad. Y el tema de la política, el impacto de la política no está en el que se implemente en una primera etapa, sino que haya continuidad y logre realmente el resultado que se espera. Porque, como ya lo ha dicho Edwin, una política nace a final de cuentas, detrás hay un problema que se tiene que resolver. O sea, su punto de partida, su gestación está en un problema sentido por la ciudadanía que tiene que Ser resuelto. Pero eso es un tema de sostenibilidad que no ha estado pasando en este proceso, ¿no? Por ejemplo, el tema de ciclovías era para que la gente ocupe el espacio público y también tenga actividad saludable. Pasó 2 años y nadie se acuerda de las ciclovías. Claro, ahí ya los gobiernos locales como que se olvidan, ¿no? Como dijo Víctor, es un tema de aprendizaje, enseñanza, y después que Pero los gobiernos forzado. locales, claro, forzado, ¿no? Y lo forzado nunca Y funciona. nunca funciona. Y ahí hay un tema, ¿no? Es que a veces mandan, yo asistí a muchas de esas capacitaciones, a veces la mirada de Lima, vamos a decirlo, porque estas metas salen de Lima, a veces no aterrizan a los gobiernos locales y en muchos casos hay conflictos. Entonces ahí falta ajustar todavía porque no levantan información desde los gobiernos locales de los que al final van a cumplir estas tareas. No levantan esa información, se la imponen. Y cuando se les reclama dicen, bueno, yo ya lancé la meta, si quieres lo participas. O si Si no, quieres, no. A ver, nos queda 2 minutos. Claro, mira, había incluso había un presupuesto para contratar una consultoría internacional que venga a hacer una evaluación del plan de incentivos, que ahora ya desde el 2016 no es plan, sino es programa.
Sí, ¿no es por cierto? supuesto. Ya, incluso ya se ha convertido en un programa. Pero a las finales, por problemas, sabe Dios, del destino, a las finales no se ha hecho la evaluación, pero sería importante que se haga la evaluación para poder ajustar muchas de las cosas, porque yo estoy convencido de que este sistema sí nos está permitiendo por lo menos tener una idea diferente de lo que es la municipalidad, de lo que es la gestión pública. Claro, falta socializarlo mucho más con la población, pero ya se han dado los primeros pasos y tenemos que seguir adelante. Sí, perdón, Juan Carlos, disculpa antes que se me vaya la idea, pero hay un propósito, pese a que venga de Lima y que podemos nosotros rechazar este tema de centralidad, hay un tema de una suerte de estandarización, de niveles que tienes que alcanzar. Si tú te comparas con una municipalidad, oye, ponte un ayuntamiento en Europa, en España, por ejemplo, que nuestras brechas son enormes. En nuestro interno, a nivel del país, nuestras brechas son enormes. Y la idea es cómo vamos cerrando las brechas teniendo propósitos comunes. Y estos temas son finalmente temas comunes sobre el cual la mayoría tenemos que ir alcanzando, porque no son los problemas de su localidad, son problemas del país. El problema de la inseguridad ciudadana no es el problema de una localidad. El problema de los bajos niveles de lectura de nuestros estudiantes no es un problema de una localidad, es el problema de todo el país. Y casi todos los problemas tocados, la gestión de los residuos sólidos y todos los temas, tienen que ver con problemas de país. Y el tema es cuánto desde lo local contribuimos al tema de país. El tema muchas veces es que de repente en la forma, en el procedimiento, todavía hay cuestiones por afinar, pero son estándares que tenemos que lograr. Y me parece que mínimamente entre nosotros, pese a la diferenciación que hay entre las municipalidades tipo A, B, C y D, hay que ir encontrando niveles de estandarización que nos permite ir avanzando y mejorando las condiciones de la gente. Pero ahí ¿no? es un gran vacío, Víctor, porque, ojo, que a veces los gobiernos locales, al final, cuando gana un alcalde, ¿quiénes entran a trabajar? Pues el amigo, el pata. Todo el clientelaje político. Claro, y ya. Y se lanzan el tema de metas, o que cada año se hace, desconocen. ¿Cómo piensas pero ya hay meteros, ¿no? En cada claro, municipio. y es más, y cuando me dicen, oye, ¿y cómo cumplimos las metas? Me dicen, oye, no es un tema de una persona. A veces contratan a una persona, oye, tú vas a cumplir las Para metas. que saque el papeleo. Sí, bueno, no, para que tú me cumples las metas, bacán. Pero no pasa por una persona. No pasa pasa desde por- la cabeza. Pasa ¿no? por la gestión, ¿no? La gestión. Entonces, en una sistematización que también existe ya sobre este proceso, decía, hay como 3 o 4 experiencias exitosas que la meta había generado, ¿no? Por ejemplo, uno es el tema del manejo de residuos sólidos. Usted, por ejemplo, que ve que hay gente que está reciclando bien, etcétera, Exacto. ese es un producto de la meta. Sí. ¿No? La meta ha puesto eso y de alguna forma ya hay una incorporación de una práctica. El otro gran tema, por ejemplo, que también en esta sistematización se dice, ¿no? Que las municipalidades hoy día se preocupan mucho por el tema de recaudación. Hacen campañas, hacen sorteos, etcétera. ¿Por qué están haciéndolo Y eso? ahora están sancionando, por Claro. si acaso. ¿Ah? Y están es porque quieren cumplir la meta, que es otro logro interesante, Sí, ¿no? están Y el otro, obligados a cumplir. obligados. Y el otro gran problema que de alguna forma también está solucionando es que las municipalidades empiecen a ejecutar su presupuesto en obras. Que ahora sí tú ves ranking, ¿no? La municipalidad lidera tal. ¿Por qué están haciéndolo? Porque está en las metas, ¿no? Claro, pero eso ha sido todo un proceso, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana se han llegado a cumplir las metas porque sí, ¿no? O sea, ha sido un proceso. Cuando ingresan las metas a las municipalidades, los alcaldes pues no les tomaban importancia, ¿no? Y ya, pues toma tú, encárgate, ¿no? Tú encárgate, hay ¿no? una meta para mí muy Nada, importante, que es, no depende también del alcalde, sino depende ya de todos, ¿no? El tema de la recaudación. Y ahí están sufriendo muchas municipalidades, ¿no? Porque es que el vecino pague sus impuestos. Y el vecino a veces, ¿Qué me haces, no? ¿qué me haces? ¿Por qué voy a pagar si mi vereda está, no Además, tengo ni un ¿para que te lo parque, comas? nada? Sí, entonces, ahí, pero en el fondo, ya para terminar, el tema de recaudación es para que las municipalidades sean autosostenibles. Ojo, que el tema de los cánones no es sostenible, eso es... Bajo Tiene un el tiempo, mineral, el tiene un mineral. tiempo. El mineral se va a acabar de acá a 10, 15 años Y ahí y va a después... bajar. ¿De qué van a sustituir las municipalidades? En Bueno. Lima, perdón, en otros países, en España, es todo un Y que se ha tema. vivido ahora, ¿no? Porque estos Huánuco. años que han pasado ha bajado el mineral Oye, y el pero- canon ha bajado. Huánuco, por ejemplo, no tiene canon minero. La ciudad de Huánuco, la municipalidad provincial, no tiene canon minero. Entonces, son experiencias. Vamos acabando ya. Muy bien, porque ya la chimperos, hora ya- estamos ya acabando. Vamos Es un acabando. tema bastante importante, interesante, que hay que profundizar. Bueno, en esta última partecita siempre está la parte social, ¿no?
Bueno, Caima ha estado de aniversario, hemos Está disfrutado, todavía celebrando, creo que estamos Celebrando. en las últimas actividades, ¿no? sin mayores logros, por lo menos en este tipo de cosas, aunque el alcalde ha dicho que cumplió todas las metas, ¿no? Como de primer puesto. A nivel nacional. Hay municipalidades. Sí, Hay que aplaudir ciertas cosas, ¿no? Ciertos municipalidad. procesos que Bueno, se han por fin llevado también, mucho ¿no? más antes. Claro, ha sido un proceso, como lo explicaba, ¿no? Y Aunque algunos dicen un que eso viene de aprendizaje. atrás, ¿no? Claro, el tema pasa porque, como les decía, ¿no? Es un aprendizaje que ha venido desde atrás. Se ha ido concientizando, sobre todo al trabajador estable, ¿no? Que es el que se queda en las municipalidades. Y ellos han logrado meterse en la cabeza que es bueno cumplir las metas. Pero acá hay un adicional que no se está cumpliendo, que es sostener esas metas en el tiempo, como lo que pasó con la ciclovía. Entonces, hay que felicitar Claro. a nuestros amigos de Caima. Así es, A una felicitación. Conocido, ¿no? Pero también No, hay que pero por felicitarle favor. al chatito chambeador, ¿no? Omar, que ha demostrado que sí ha incorporado eso en su gestión. Y, Te lo hice claro. con cariño. Saludos, Lo que saludos, Omar. Lo que yo quería resaltar es de que en el caso de Caima, por ejemplo, para el cumplimiento de las metas, era un requisito también para poderles cumplir con los compromisos del pliego de paritario, ¿no? O sea, ahí los trabajadores en realidad se Se han bajado. se han fajado y han aprendido y lo están haciendo bien y éxitos y que lo sigan haciendo mejor. Enhorabuena. Eso es bueno. Vamos acabando, Y el pues. próximo alcalde que venga tiene que ajustarle. Vamos acabando, pues. Sí, bueno, amigos, muchas gracias. Antes de un saludo, pues, a Ya, Edwin, que verdad, está ¿no? dentro de Claro, La todo el joroba, la cumpleaños. joroba. El sapo verde. Estaba de cumpleaños el amigo Ruelas. Claro. Nos ha prometido una parrillada para la joroba. Pero bueno, ha sido todo el programa el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y yo quería terminar diciéndoles gracias por los comentarios, pero tratemos de no politizar este espacio y que los comentarios sean más un tema de propuesta y no de adjetivizar a las personas, ¿no? De eso se trata. Pero discutamos políticamente temas como este. Así es, a eso voy, ¿no? A la Con propuesta. altura, con política en Sí, serio y si no yo opino jugando a la política. Lo contrario a lo que tú dices, yo propongo algo también, ¿no? Están invitados a Así es, participar están también invitados. aquí. Cualquier persona, no hay ningún problema. Se contactan con nosotros y nosotros los hacemos participar, ¿no? Muy bien. Nos Muchas vemos. gracias y hasta la próxima. Chao. Esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas, son hijas del Mistí, tierra hermosa del sur.